¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, a mí me confirmó que se está grabando la llamada. Sí, sí, está proyectando también. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos entonces en lo que tiene que ver con la masterclass de perspectiva financiera. Lo primero que les quiero preguntar es: ¿a quién le gusta la plata de los que están acá? ¿Quién le gusta el dinero? Ganar dinero. A mí me encanta. Ah, bueno. Bueno. Entonces, yo quiero invitarlos a que a estas clases entremos a eso, a aprender para ganar dinero. Aquí nuestro interés es apoyarlos en ese aspecto, que crezcan sus negocios y no que se sientan como una cosa ya acartonada, que toca cumplir. No, quiero que sea chévere este aprendizaje para ustedes y que en serio les sirva para sus negocios, ¿ok? Vamos a ver, como lo dijimos en la charla inicial, la charla de bienvenida que hicimos hace un par de semanas, conmigo 3 módulos. ¿Listo? En el mes 1 vamos a ver un módulo que se llama estructura de egresos, ¿sí? ¿Qué son los egresos en un negocio? Son las salidas que tenemos en cuanto a costos y gastos. Durante este mes vamos a ver ya les digo qué subtemas tiene. En el mes 3, porque en el segundo mes, les recuerdo para quienes de pronto no estuvieron en la charla de bienvenida, en el segundo mes va a haber un apoyo individual. Nos vamos a sentar en sesiones individuales, como hicimos para el afinamiento, y ya vamos a revisar de manera particular todos estos conceptos que vamos a ir aprendiendo en sus negocios puntualmente. En el tercer mes, entonces, ¿qué vamos a ver? Estructura de ingresos, es decir, con lo que tiene que ver con las ventas, la platica, la entrada de dinero a nuestro negocio. ¿Listo? Y ahí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las fuentes de ingresos para la operación del negocio. Regularmente, pues, ¿con qué tienen que ver? Pues con lo que estamos vendiendo u ofreciendo, ¿no es cierto? Y lo tercero que vamos a ver es el presupuesto de la empresa. Esto lo vamos a ver en el mes 5, en 4 sesiones, una cada viernes, donde vamos a mirar planificando ingresos, costos y gastos de mi negocio. Es decir, primero vamos a entender puntualmente qué es un costo, qué es un gasto, es decir, qué son los elementos del egreso y qué es una estructura. Lo vamos a ver hoy. Después vamos a ver los ingresos y en el tercer módulo vamos a ver en conjunto las dos cosas y vamos a hacer un presupuesto financiero a 5 años, que es el que esperamos ustedes apliquen ya de manera definitiva en sus negocios. Entonces, el módulo 1, ¿qué temas vamos a tratar durante este primer mes? Vamos a tratar el primer tema, entendiendo los costos y gastos. Y hoy en particular vamos a ver esto, la importancia de diferenciar un costo y un gasto. Aquí, digamos, la idea es que hagamos todo con mucha relevancia práctica, ¿sí? Que todos estos conceptos realmente sean digeribles, que sean de fácil aplicación en sus negocios. Y diferenciar un costo y un gasto, ya lo vamos a ver, es fundamental para saber nuestras estructuras de costos y que los precios a los que estamos vendiendo las cosas en serio nos sirven. ¿Para qué? Para generar ganancias. El segundo tema, que lo vamos a ver dentro de 8 días, ya son técnicas de costeo. Es decir, de qué manera, con qué metodologías podemos calcular los costos de nuestros productos o de nuestros servicios de una manera más profesional. La idea con todo este programa es que nos vayamos volviendo más profesionales en el negocio, que nosotros mismos, que somos emprendedores y que los emprendedores solemos ser los principales saboteadores de nuestro propio negocio. Nosotros mismos con nuestros pensamientos a veces decimos: no, eso es muy difícil, no se puede, o lo minimizamos todo. No, es fresco que eso da. Yo le pongo este precio y yo creo que sí lo vendo a esto. En fin, la idea es que nos vayamos volviendo más profesionales en lo que hacemos para que en efecto nuestro negocio crezca. Y al cierre de este módulo, en el tercera y cuarta semana, vamos a ver complementar las técnicas de costeo y un ejercicio práctico que ya va a ser la creación de mi estructura de costos. Es decir, ya vamos con un ejercicio práctico, cómo calcular realmente los costos mensuales y anuales del negocio. En ese orden de ideas, vamos a arrancar. La clase va a tener como 3 momentos. Un momento de concienciación, que es donde nos vamos a introducir en la cosa, nos vamos a entrar en conciencia de la materia,
¿sí? Después ya vamos a ver un poquito más de conceptos, de conceptualización, y por último vamos a ver la contextualización, que es cómo todo esto lo podemos aplicar en nuestros negocios. Entonces vamos a arrancar. Quiero que participemos un poquito, que soltemos la lengua, que estemos tranquilos. Acá en pantalla, si la están viendo, tengo varios tipos de costo o gasto. ¿Sí los están viendo? Yo no los estoy viendo a ustedes, por favor, les pido que me ayuden ahí con contestar. Sí, señor, Eso. yo estoy viendo. Claro. Excelente. Entonces tengo agua de la peluquería, energía de la oficina, energía de la fábrica, sueldo del gerente, sueldo operativo, combustible del domiciliario, un insumo agrícola, un papel higiénico de la fábrica, el DirecTV o el Claro TV, telas, botones o apliques. Estos son conceptos de egreso, o sea, conceptos de costo o de gasto. Lo que quiero es que nos atrevamos ya en este momento, sin mayor preámbulo, a clasificarlos o si es un costo o si es un gasto. Entonces, el primer tip que les voy a dar es el siguiente. ¿Cómo puedo yo diferenciar un costo de un gasto? En rigor teórico y metodológico, un costo se diferencia de un gasto porque el costo sí se recupera con el precio directo del producto y el gasto no. El gasto se termina recuperando es por la vía de la utilidad de todo el ejercicio. En ese, me pita. Qué pena. Había dejado un temporizador prendido. Discúlpenme. Entonces, retomamos. ¿Qué diferencia entonces un costo de un gasto? Que el costo regularmente está mucho más íntimamente ligado a la producción en sí del producto o servicio. El gasto es algo que yo sí necesito para que mi negocio funcione, pero no necesariamente se lo puedo cargar en el precio al producto. ¿Listo? Con lo que acabo de decir, entonces, vamos a atrevernos. Vamos, muchachos, vamos a atrevernos. ¿Dónde pongo agua de peluquería? ¿Qué puede ser? ¿Un costo o un gasto? El agua que me gasto en la peluquería. Un costo, excelente. Excelente, un costo, muy bien. Perfecto. La energía que me gasto en una oficina. Yo soy una oficina de abogados o de economistas. Esa energía que me gasto en la oficina, el recibo de la luz, ¿es un costo o es un gasto? Un gasto. Perfecto, es un gasto. Muy bien. Esa, ojo, cascarita, la energía de la fábrica. O sea, en mi fábrica de producción, aquí tengo muchos que producen cosas. Esta energía que me gasto en la fábrica, ya en las máquinas, ¿es un costo o es un gasto? Costo. Costo, excelente. Muy bien. El sueldo del gerente de la empresa, el sueldo de ustedes. ¿Qué es? ¿Costo o gasto? Costo porque es el que... Un gasto. Un gasto. Es gasto, excelente, muy bien, un gasto, claro, es un gasto. Ojo, cascarita, el sueldo del operario. Vamos a pensar que estamos en la fábrica de, no sé si es Geraldine, si mal no recuerdo, que tiene una fábrica de té, ¿cierto? No sé si está acá. Entonces, el sueldo... ¿Es un egreso? ¿De qué? No, claro, es un egreso, pero ¿es un costo o es un gasto? Costo, es un gasto, un costo. Es un costo, muy bien, sí, es un costo. Es un costo, no, es un costo porque este sueldo se convierte en mano de obra directa, ¿listo? Y la mano de obra directa sí se la puedo cargar al precio, ¿sí? Porque esta la pago regularmente, uno debería pagarla en horas, o si tiene, por ejemplo, un cultivo, ¿en qué? En jornales, ¿sí o no? Y no son los mismos los jornales para un área grande, una pequeña, etcétera, o dependiendo del tipo de cultivo, por ejemplo. Entonces, el sueldo del operario, la mano de obra directa, sí es un costo. Vamos con el combustible del domiciliario. ¿Qué es? ¿Un costo o un gasto? El que gasta la moto de los domicilios. ¿Quién me ayuda? Gasto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Lo voy a abrir acá un poquitico, no me quedó chiquito. Los insumos agrícolas. ¿Sí? La urea. Costo. Excelente, es un costo. Muy bien. Vamos, vamos chicos. Papel higiénico de la fábrica. ¿Qué es? ¿Qué es? El que se gastan allá en la fábrica los operarios. El papel higiénico, ¿es un costo o un gasto? Un gasto. Buen gasto, muy bien. No se lo puedo cargar allá al precio del producto, ni más faltaba. Porque la acá, mentiras, iba a decir una grosería. DirecTV, claro. Gasto. Los que tenemos es un gasto. Yo le pongo esto a mis clientes allá, pero no se lo puedo cargar al precio, por ejemplo, del cepillado. Telas, botones, apliques, Costo. para los que son muy bien. Excelente, es un costo. Entonces, miren, chicos, que los veo bien. Muy bien, los veo bien. Entendiendo claramente qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, dentro de estas cosas, ¿cuáles deberían? Todas deben ser controlables, ¿sí? Todas son controlables. Pero ¿cuáles son más controlables en su concepto? Ustedes como gerentes, ¿el costo o los gastos? Que sean más de su control. Los gastos Muy pueden ser más bien. controlables. Sí, señor, excelente. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser muy competitivos en el precio y en el costo directo de nuestro producto, pero ahí nos van los gasticos hormiga. Eso qué carajo, eso gastemos aquí un poquitico más de luz, eso prenda al aire otras 2 horas, tranquilo que está haciendo calor. Eso me puede hacer que todo lo que gané con las ventas mías y demás eche abajo mi plan financiero. Muy bien. Ahora vamos a atrever a ustedes mismos decirme algún tipo de gasto y costo. Yo voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de una panadería. ¿Listo? Un negocio de una panadería. Entonces, la panadería pues tiene su parte operativa, que es allá donde se hace el pan, etcétera. Y ¿por qué no? Pues tiene un gerente y una secretaria y alguien en ventas que se encarga de promocionar la panadería, etcétera. Entonces, díganme qué puede ser un costo de la panadería. Menciónenme un elemento de costo en la panadería. La harina. La harina. ¿Qué otro? Los huevos, la mantequilla. Excelente. Entonces, control C, control V, me perdonan la velocidad. Huevos, mantequilla. ¿Qué otro? Un gasto. ¿Qué puede ser un gasto en la panadería? Las vitrinas. No, mira que no. Las vitrinas son una inversión que tú hiciste ahí para poder poner las cosas. Pero no hay, ¿por qué no? Porque no tienes que comprar vitrinas todos los meses, ¿sí o no? Las compras una vez y las vuelves a comprar cuando ya se dañaron a los 3 años. Entonces no. Puede ser el queso, la leche. Sí, señor. El queso y la leche. Queso, leche, pero otras cosas también que no sean materia prima. Otra cosita. Podrían ser las bolsas para empacar el pan. El personal que está trabajando, Bocadillo, el nada. personal. Sí, señor. El personal que está trabajando ¿en dónde? En la panadería. No, correcto. Pero acuérdate que dijimos los que trabajan allá en cocina, en el Haciendo horno, y los que pan, trabajan. haciendo el pan. Sí, por eso. El Los que panadero. trabajan Uno acá- se llama el panadero y el otro se llama el hornero. Bueno, entonces es desde el panadero, listo. Entonces es Y el costo. Y el gas. hornero y el El vendedor. gas, Y el gas. ¿El gas qué es? ¿Costo los o gasto? servicios públicos. ¿Eso qué son? ¿Costos o Gastos. gastos? Gastos. Muy bien. Gastos. Excelente. Servicios públicos. Listo. ¿El domiciliario es costo o es gasto? Si yo vendo el pan a domicilio. Costo. ¿Otra opinión? Gasto, mentira. Gasto. Gasto. Muy Gasto bien, porque es empleado. gasto. No necesariamente. Yo puedo contratar ¿cómo se llaman estos? Los de Rappi.
y ellos no son empleados míos. Listo. Que son, que son contratos indirectos, ¿no? Sí, claro, correcto. Eso, excelente esta parte que me diste allí porque seguramente vamos a ver qué es directo y qué es indirecto. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí complementamos el ejercicio de concienciación y creo que lo veo muy bien, lo veo bien, que lo entienden bien, qué es un costo y qué es un gasto. Ahora, vamos a pasar ya a qué es una estructura de egresos, ¿sí? Una estructura ya en la parte conceptual, se llama así porque es como cuando uno lo pinta en un cuadrito, pues es como un edificio, ¿no es cierto? Tiene varios pisos, una estructura. En este caso, una estructura de egresos, o sea, de salidas del negocio, puede tener costos y puede tener gastos. Y los costos más mis gastos me dan mis egresos totales del negocio, ¿correcto? Contra estos egresos totales es que yo voy a contrastar mis ingresos, mis ventas, ¿sí? Para saber si me quedó. ¿Qué me quedó? De los ingresos menos los costos y gastos. ¿Cuál es el resultado de esa ecuación, muchachos? La ganancia. Ganancia, excelente. Entonces, ¿por qué se llama estructura? En términos financieros, ¿sí? Porque resulta que no todos los costos y no todos los gastos pesan lo mismo. Es decir, tienen la misma relevancia, la misma preponderancia dentro de los gastos totales, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya empezamos a ver más una estructura de egresos con sus diferentes tipos de costo, ¿cierto? Y los diferentes tipos de gasto. Entonces, los tipos de costos regularmente tienen la palabra directa, ¿sí? Y los gastos en algunas literaturas que ustedes encuentren en internet seguramente, en los españoles, por ejemplo, no usan mucho diferenciar entre un costo y un gasto, sino que al gasto lo llaman costo indirecto, ¿sí? Y al costo lo llaman costo directo. Y casi no hablan de gastos, ¿ok? Pero aquí, digamos, en Colombia la común usanza es diferenciar los costos y los gastos. Entonces, los principales, los más conocidos tipos de costo dentro de las estructuras de egresos, ¿qué son? Los costos de la mano de obra directa, allá me dijeron, uno le llama el panadero y el otro le llama el hornero, excelente. Costos de mano de obra directa, costos de materiales e insumos, ¿sí? Ay, ustedes lo tenían claro ahorita en el ejemplo de la panadería, los huevos, la leche, la harina, etcétera, son directamente relacionados con la producción del pan. Servicios directos asociados. Entonces, aquí puede haber alguna particularidad para continuar con el ejemplo pues, del panadero. Resulta que no tiene mucha relevancia práctica, pero puede ocurrir. Resulta que el horno no es mío. Yo hago la masa, hago todo eso muy bien, pero el horno no es mío, yo no lo he podido comprar y le digo al vecino, oiga, présteme su horno, alquílemelo, ¿sí? Entonces, este es un servicio de alquiler directo asociado, ¿sí? Esto puede ser entonces considerado como un costo porque se lo tendría que agregar al precio para poderlo absorber, digamos, para poderlo pagar. Y transporte directo, por ejemplo, el transporte suele ser también un costo recurrente en casi todos nuestros negocios, a excepción de los que son de producción de cosas, me refiero. En los que son de servicios, de prestación de servicios. Aquí en este grupo creo que incluso tengo abogados, tengo consultores en negocios, tengo diseñadores, si mal no recuerdo, tengo muchos en temas de belleza. Entonces, para quienes tienen producción en sí, el transporte directo es un costo asociado y que se los debo cargar. Coloquialmente, allá en particular yo tengo familia de origen de Tarqui. ¿Quién vive cerca de Tarqui por ahí? Mi Yo papá, soy de Garzón. De Garzón, listo, somos casi parientes. Entonces mi papá tenía una finquita allá en Tarqui y recuerdo mucho que cuando yo era niño iba allá y decía, hoy pasa el lechero, casi todos los días pasaba el lechero, que era el que llevaba la leche hasta de las fincas cercanas hasta el centro de acopio para hacer los productos.
el queso doble crema, y no sé qué, cuajada, etcétera. Entonces, ese lechero, ese que pasa y recoge la leche para llevarla allá a producir estas cosas, pues se gasta un dinero, ¿cierto?, en recoger esa leche. Ese transporte es directo y él debería entonces tenerlo muy en cuenta como un costo directo para que el precio de sus quesos o sus productos lácteos no se le vaya a subir tanto. Entonces, ¿qué tendría que hacer en términos de optimización de esos costos de transporte directo? Pues tener, ojalá, la mayor cantidad de leche posible a la menor distancia posible del centro de acopio, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la estructura también tengo gastos. Entonces, ¿qué tipos de gastos son los más recurrentes, son los más conocidos? Pues, por supuesto, los gastos de personal, regularmente administrativos, que el gerente, que la secretaria, los que hacen actividades más administrativas, ventas, ¿sí? Los gastos generales, o sea, a veces, aquí hago un paréntesis, a veces confundimos la mano de obra con los gastos de personal administrativo, ¿sí? O los gastos de, cuando uno habla de gastos de personal en general, uno tendría que discriminar personal de la planta de producción o el personal de oficinas. Entonces tengo que tenerlo en cuenta porque los sistemas de costeo no son los mismos. Regularmente, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, el personal administrativo casi que se convierte en un gasto fijo, mientras que el personal operativo de producción se convierte en un costo directo variable. Entonces, ¿cuáles son los más conocidos, repito, de gastos? Personal administrativo, ¿sí? Gastos generales. ¿Qué hay dentro de gastos generales? Pues regularmente están honorarios, por ejemplo, que no los puedo confundir con los gastos de personal administrativo, porque, como dijo alguien allí, son servicios indirectos que yo contrato. Por ejemplo, unos gastos de honorarios así muy conocidos. El contador, ¿sí o no? Para quienes están formalizando o ya están formalizados. El gasto del contador, el contador no trabaja allí hora nalga, no se sienta con nosotros todos los días, va regularmente, recoge facturas, monta eso en el Sigigo o en el software que usan y punto. Y por eso le pago medio salario mínimo, un salario mínimo mensual o semestral, etcétera. Entonces, ¿qué otros gastos generales tenemos? La energía, por ejemplo, la que no está asociada directamente como un servicio a la producción. Los servicios de aseo, papelería, ¿sí? Gastos diversos, ¿sí? Celebraciones, piñatas, cumpleaños, porque nosotros somos una empresa tan chévere y tan buena que mensualmente le celebramos al que está cumpliendo años. Esos son gastos generales, ¿cierto? Y estos son conocidos. De pronto estos dos que voy a mencionar aquí abajo son nuevos. Depreciaciones y amortizaciones. Uy, ¿esa vaina qué es? Venga, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, de pronto alguien se atreve allí a decirme por depreciación qué entiende, que es un gasto de depreciación. ¿No? Bueno. Todos tenemos en nuestros negocios algo, ¿cierto? Un activo que hemos comprado, o un mueble, o un televisor, ¿sí? O, por ejemplo, si yo produzco en un restaurante algo, si tengo producción de restaurante o de comidas, entonces hemos comprado la estufa, por decir algo, ¿cierto? Esos elementos se gastan, se deprecian, pierden su vida útil, ¿sí o no? Porque pues se van deteriorando en el tiempo. Aunque eso no es una salida real de efectivo, ¿sí? Alguien me dijo ahorita las vitrinas. Sí, muy bien. Yo compré esas vitrinas, ¿sí? Fue producto de mi inversión y esas vitrinas se me van a ir gastando o tengo que prever que alguien me las puede romper, algo así. Luego tengo que irlas causando en depreciación contable. Me explico de otra manera. O la estufa, vendo tamales y el horno con el que los cocino pierde vida útil. Entonces, me costó $1.000.000 de pesos el horno. Ese horno que me costó hoy $1.000.000 de pesos, dentro de 5 años, ¿cuánto vale? Vale 0 pesos. ¿Por qué? Porque tiene regularmente una depreciación lineal de 5 años, es decir, en cada año debo quitarle $1.000.000 de pesos del valor
que lo compré como nuevo y tenerlo en cuenta hacia el futuro. ¿Para qué? Como una especie de ahorro, por eso se llama provisión, las depreciaciones son unas provisiones, para que cuando se cumpla ese tiempo, yo tenga guardada la plata para comprarme el nuevo horno, ¿sí o no? Además el horno, si tengo un negocio como el que estoy diciendo, pues lo necesito claramente para poder producir mis tamales. Luego, no hacerlo, no tenerlo en cuenta este gasto, pues es garrafal, porque entonces después, ¿qué va a tener que hacer? Sin tener plata o pedirle prestado a alguien y generar más costos financieros, más gastos financieros, o pedirle a un banco para poder comprar el horno, cuando pude haberlo depreciado y ahorrado, entre comillas, el dinero para cuando me tocara comprar de nuevo este activo. Entonces es muy importante tener en cuenta los gastos por depreciación de mis activos fijos. Y las amortizaciones tienen una particularidad, es decir, suelen ser muy parecidas a las depreciaciones. Y es, por ejemplo, los activos diferidos, que es un activo diferido hoy en día. Un software que yo compré, de pronto compré un software para diseño. Yo diseño vestidos o ropa o moda, calzado, qué sé yo, con software, ¿sí o no? Entonces, ese software lo puedo o comprar todo, me cuesta 10 millones de pesos hoy, ¿sí? Lo puedo comprar y tengo que cargarle una partecita a ese software hacia el futuro como una provisión por amortización para poder comprarme la nueva versión del software, sobre todo en tecnología que las cosas cambian tan rápido, entonces se deteriora su vida útil tecnológica más rápido, luego tengo que amortizarlo a menor tiempo. Regularmente los temas de cómputo de software los tengo que amortizar a 3 años, ¿sí? O, por ejemplo, no, yo no compré el software, yo simplemente compré ¿cómo se llama esto? La franquicia, la mensualidad del uso del software. Entonces me cobran, qué sé yo, 100,000 pesos mensuales por un software que se llama Design, con el que diseño mis vestidos. Ok, esos 100,000 pesos mensuales yo los tengo que amortizar en el tiempo y las nuevas normas contables me lo permiten, las NIF. Entonces, yo lo considero como parte de una depreciación de un activo intangible y lo tengo que tener en cuenta allí como una especie de ahorro hacia el futuro para cuando me toque comprar o, ¿por qué no, cambiarme una nueva versión del software? No, la pantalla yo no la he movido, sigo en la lámina de costos y gastos. ¿No se ve cuando muevo el punterito? ¿Sí se está viendo cuando muevo un punterito, un láser? ¿Alguien me puede retroalimentar allá que no los veo? No, no se le ve nada, profe, nada. No está viendo. Solo Si los la cambio, cuadros esos. ahí ya. No, No, estamos en tampoco. estructura de egresos. Ahí sí. Ahí ven. Ahí sí, ahí Sí, sí. estructura de egresos. Ok, y esta que estoy mostrando acá, que el mouse lo estoy moviendo, ¿sí la vieron? Eso, ¿Cuál? la flechita sí, el flechita sí, la que está señalando, sí, señor. Ah, sí. Sí la estaban viendo ahorita, ¿cierto? Hasta ahorita la vemos. Ahorita sí, hasta ahorita yo también la veo. Ok, discúlpenme. Bueno, entonces, breve recorderis, ya que la estamos viendo. Entonces, una estructura de egresos, lo voy a dejar así, tiene mis costos y tiene unos tipos de gasto. ¿Listo? ¿Cuáles son regularmente los costos más conocidos? La mano de obra directa, que ya lo hablábamos ahorita, materiales e insumos directos, que los huevos, que la harina, que la leche, que el pan, para el ejemplo de la panadería. Servicios directos asociados. Entonces yo ponía el ejemplo para esa panadería de que, bueno, es que el horno no es mío y se lo alquilo al señor de al lado, ¿sí? Entonces las horas de alquiler del horno tengo que cargarlas como un servicio directo asociado. ¿Y por qué es un costo? Pues porque ese alquiler se lo tengo que cargar al precio, ¿sí? O un transporte directo, que era lo que hablaba yo ahorita con el ejemplo del lechero. Cuando en el negocio en que yo produzco, tengo una fábrica de queso o de productos lácteos, y entonces yo voy y le recojo la leche a las fincas vecinas, lo que me gasta en combustible o transporte de esa leche hacia el punto de acopio, lo puedo considerar un costo y lo debería incluir dentro del precio. Y en cuanto a los gastos,
solemos confundir, decía hace un momento, a veces cuando hablo de gastos de personal, sin discriminarlos, ¿personal cuál? Personal de productivo, de la planta de producción, o el que me está ayudando en el salón de belleza, por ejemplo, con el cepillado y demás. Ese tipo de personal, pues tengo que considerarlo mano de obra directa. Mientras que no, el gerente, la secretaria, ¿sí? Tengo que considerarlo es un gasto, no un costo de personal administrativo. En gastos generales, hablábamos hace un rato de honorarios, ¿sí? Lo que le pago al contador y demás, que no es un gasto de personal administrativo fijo, sino son honorarios de gastos generales, lo debo considerar como gasto. Los servicios públicos son gastos generales, afiliaciones a DirecTV, a Internet, etcétera, son gastos generales, a Deezer, a Spotify, porque yo pongo música allí para que mis clientes escuchen unas playlists y de manera agradable esperen su turno. Entonces, eso debo considerarlo un gasto general, ¿sí? Y digamos que estos dos son fáciles de entender, y vienen otros dos que regularmente no los consideramos, o sea, por desconocimiento o porque simplemente digamos, no lo habíamos considerado. Y son las depreciaciones y las amortizaciones. Las depreciaciones, les decía hace un rato, tienen que ver con la pérdida de valor que van teniendo los activos, o sea, el horno, los muebles y enseres, ¿sí? Los escritorios, las máquinas, la maquinaria que tengo para producir lo que tengo, si yo soy un emprendimiento de producción, en fin, esos elementos van perdiendo valor en el tiempo, pues porque su vida útil se va disminuyendo, o un auto, un vehículo, un carro, ¿sí? Va perdiendo valor porque lo voy usando. Ese valor que va perdiendo, es decir, la pérdida de precio, por eso se llama depreciación, la tengo que considerar, la tengo que tener en cuenta y llevarla hacia el futuro en mi contabilidad para cuando llegue el momento de tener que reemplazar ese carro, esa máquina y demás, yo lo haya provisionado, es decir, lo haya ahorrado y no tenga que salir entonces a conseguirme un dinero que no aprovisioné, prestado, no sé qué, porque se me dañó la máquina, porque ya está muy vieja. Y sin ella no puedo producir lo que estoy haciendo en mi emprendimiento. Entonces, tengo que considerar ese gasto, perdón, así no sea una salida de efectivo. ¿Y por qué es un gasto? Porque no se lo puedo cargar al precio del producto. Y el mismo tema de las amortizaciones, lo que hablábamos ahorita de los softwares, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que en los negocios que están formalizados se use software contable. Entonces uno compra la franquicia del software Sigo. Yo creo que pronto algunos hemos escuchado hablar de ese software contable, Sigo, o en la televisión que pasan comerciales. Ese software a uno se lo alquilan mensualmente o uno puede comprarlo por vitalicio, por un valor mucho más grande. Ese yo lo debería amortizar. ¿Qué significa amortizar? Significa matar una deuda. La palabra amortización viene de muerto, de morir. Entonces, yo amortizo, mato el valor de ese activo en el tiempo para cuando me toque volver a comprarlo. O, por ejemplo, cuando adquiero un crédito, ¿cierto? Con una cooperativa o un banco, amortizo ese capital más los intereses en la cuota, ¿sí o no? Entonces me toca pagar. Compré la máquina a crédito, la máquina me costó 50 millones, el banco me va a cobrar al final del tiempo 70 millones. Yo mensualmente tengo que pagar una cuota. Esa cuota tiene capital y tiene intereses. Luego, ¿qué tengo que hacer? Es tenerlo en cuenta en mi presupuesto de gastos para irlo amortizando, ir matando la deuda, saber cuándo ya lo voy a tener que dejar de pagar e incluirlo allí, porque definitivamente está afectando ¿qué? Pues mi utilidad, porque hace que, así no sea una salida de efectivo, por ejemplo las depreciaciones, hace que vaya a tener un menor valor de la utilidad sí o sí al cierre de cada ejercicio. Vamos entonces a volver aquí al ejemplo de los costos y los gastos. ¿Están viendo esta nueva diapositiva, chicos, por favor? ¿Quién me ayuda? Dice fijos y variables, ¿sí se ve? Sí, señor, sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, los costos y los gastos también tienen otra particularidad. Pueden ser fijos
o pueden ser variables. ¿Quién se anima de pronto a decirme qué es un gasto fijo? O miremos aquí a la derecha. ¿Cuál de estos que están acá debería considerarlo un gasto fijo? A ver, ¿quién se atreve? Entre el agua de la peluquería, energía de la oficina, el arriendo de un lote. ¿Señor? Agua de la peluquería. ¿Es un gasto fijo? Sí. No, es variable. Les voy a dar el PIB. ¿Cuándo es fijo? El arriendo es un gasto Eso. fijo. Sí, señor, perfecto. Entonces, aquí están viendo la pantalla ampliada. ¿Ven este punterito del láser que tengo acá? ¿Sí están viendo cómo lo muevo? ¿Alguien que me ayude? ¿Sí lo ven? No, no se ve, no se ve. Entonces no puedo proyectar. Voy a dejarlo Ya así. se está viendo. Ya, sí, ya. Tengo un problema entonces cuando proyecto. Entonces, a ver, ¿cuándo algo es fijo o un costo o un gasto? Cuando no varía ante cambios en la producción. ¿Sí? Es decir, como alguien me lo dijo ahorita, el arriendo, claro, ese es un gasto fijo. ¿Y por qué? Porque yo puedo producir 1, 10, 100, 1000 o 10,000 panes y al final el arriendo del local me lo van a seguir cobrando en 1 millón de pesos o 2 millones de pesos como lo haya negociado. Entonces, ese es fijo porque así yo venda 10,000, la cantidad que venda o produzca, el precio sigue siendo el mismo mensualmente, ¿sí o no? Entonces, esa es la diferencia entre uno fijo y uno variable. El variable, en cambio, ¿por qué se llama variable? Porque varía ante ¿qué? Ante los cambios en la producción. Entonces, si yo, por decir algo, el tinte que uso para digamos, el colorado del cabello en mis clientes, ese tinte pues es un costo variable, perdón, porque pues ¿de qué depende? Del número de pinturas que yo haga durante el mes, ¿sí? Entonces, considerado esto, por favor, chicos, entonces ayúdenme. Alguien me dijo, ¿el arriendo del lote es fijo, es variable? Sí, es fijo, perfecto. El internet. El internet es fijo, ¿no? Listo. ¿Cómo debería considerar la energía en la oficina? Variable. Excelente. Variable. Entonces voy acá. Y me quito este de aquí para que vayamos evacuando. El agua que gasto ahí en la peluquería, fijo, variable. Perfecto. Perfecto, variable. Muy bien. Voy a quitarlo acá. El sueldo del gerente, fijo. Fijo, muy bien. Sueldo de gerente es fijo. Excelente, voy a ponerlo acá. Y lo quito de aquí. Sueldo del operario. Fijo o variable. Variable. Muy bien, es variable. Se lo voy a poner acá. El combustible del tractor en un negocio agrícola. Variable, perfecto. Depende de las horas de uso del tractor, ¿sí o no? Y de la producción. El insumo agrícola, fijo o variable. 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 Perfecto, aquí lo dejo, muy bien. El papel higiénico que se gasta en la oficina, fijo o variable. Variable. Muy bien, variable. El internet ya alguien me ha dicho que fijo, chao de acá. Las telas, los botones, los apliques que use en un negocio de confección. Variable. Variable, muy bien. Excelente, muy bien. Veo que, como dijo el profesor Superó. Estamos pilotos. Como dijo el profesor Superó, hemos cumplido. Listo. Vámonos entonces. ¿Cuánto me queda? De 15 minutos, ¿cierto? Ok. Vamos a cerrar entonces con el entendimiento de todo esto que hicimos. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esta clasificación en esta estructura? Porque uno, nos permite optimizar el uso de los recursos de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Cuando nosotros tenemos clara nuestra estructura de ingresos y nuestra estructura de costos, es decir, cuando tenemos clara esta lámina y sabemos que del 100% de mis egresos, ¿sí?
que se componen de costos y se componen de gastos, la mano de obra pesa un 15%, los materiales e insumos pesan un 20%, entonces yo voy en 35%, que estos servicios me cuestan 15%, entonces voy en 50%, 10% del transporte, 60%, 20% del personal administrativo, 80% de todo el 100% de los costos, y gastos generales de prestaciones y amortizaciones, ahí me la puse más difícil. Entonces, estos dos, 5, este 10 y este 10. Ahí tengo el 100% de mis egresos. Saberlo desde el punto de vista de cuánto pesa cada uno por cada 100 pesos que me gasto o que salen de mi empresa es supremamente importante para tomar decisiones. Lo digo por esto, chicos. Alguien me dice, oiga, hermano, le subí a los tintes. El proveedor mío me dice, no, ya no le vendo el tinte a 150, sino a 300. Grave, ¿sí o no? Me va a alterar mi estructura de costo directo, uno. Segundo, si me afecta mi estructura de costo directo, ¿qué afecta inmediatamente, chicos? Al cliente. ¿Por qué? Porque sube el valor del producto. Correcto, correcto, le tengo que cobrar más caro. No tanto eso, sino que la cuestión es de que siempre esa variación podemos totalmente perder el cliente o perder el trabajador. Y Claro. muchas veces ese es el gran lío que nosotros tenemos como estilistas, que siempre buscamos a tener el mismo precio y legalizar totalmente el mismo costo para sostener el cliente. Claro, perfecto, lo dijeron los dos. Es decir, cuando el proveedor me aumenta, pues yo también, ¿qué tengo que hacer? Pues subir el precio, afecto al cliente, ¿sí o no? Y seguramente ante esto, ¿qué pasa con el cliente? Dos cosas, o se va o no se va, porque también entiende que mi trabajo es muy bueno y lo valora. No, pero el 80% se van. Sí, claro, la economía del país afecta mucho y la gente busca cosas baratas. Muchas veces dejan a un lado la calidad por buscar la economía. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, me devuelvo acá. Entonces, ¿por qué es muy importante conocer eso? Porque puedo optimizar. ¿Qué es optimizar? Gastar lo adecuado. Gastar ni más ni menos de lo que tengo que gastar, ¿sí o no? ¿En qué? En plata, en recursos financieros o en recursos humanos, ¿sí? Ah, no, es que no necesito 2 personas para este trabajo, necesito 1. No, mentiras, es que necesito 3. Porque si me comprometo demasiado y no tengo suficiente personal y por tratar de ganarme la plata incumplo, pues se me va el cliente, ¿sí o no? O los materiales, como lo dijimos ahorita. Segundo, ¿qué pasa cuando yo tengo clara mi estructura de egresos, costos y gastos? Tengo una información precisa, ¿sí o no? Y detallada. Y eso le permite a los líderes empresariales. ¿Quiénes son los líderes empresariales en nuestros negocios? Cada uno de nosotros, porque somos el gerente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos permite todo eso? Tomar decisiones precisas, detalladas, ¿sí? Informadas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer frente a eso? No, venga, no me puedo confiar tanto de tal proveedor. Tengo que diversificar. Tengo que cambiar de proveedor. Tengo que tener una lista de proveedores de esto. Yo no me puedo quedar con el mismo distribuidor porque entonces dependo solo de él. Y si a él se le dio la gana subirme el precio, me fregué. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo que tomar decisiones informadas. ¿Para qué? Para anticiparme a los eventos. O lo que alguien me dijo hace un momento, la economía del país está tenaz. Entonces, yo, digamos, si tengo precios competitivos, me mantengo en el mercado. Ok, entonces tener decisiones informadas es muy importante. Lo tercero, chicos, también tiene como objetivo garantizar la rentabilidad sostenible de la empresa en el largo plazo. Porque ya lo vamos a ver en el módulo 3. En el módulo 3 vamos a construir nuestro flujo, nuestro presupuesto de ingresos y de egresos, a lo que le vamos a llamar en su momento mi flujo financiero o mi flujo de caja, ¿sí o no? Entonces, si yo desde el principio sé cómo se van a optimizar los costos, sé cómo se está comportando la economía en los precios de los insumos que yo empleo en mi negocio, puedo proyectarme mejor hacia el futuro y garantizar que voy a tener una rentabilidad sostenible en el tiempo. Ya para cerrar, chicos,
y espero que haya sido agradable por el momento la charla que tuvimos hoy. Repito, quiero que se la tomen como una charla entre amigos, bacana, para entender cosas, más que como una obligación. Ay, miércoles, ¿a qué hora se acaba esto? No quisiera Es que esto así fuera es así. dinámica, profe, es que así son muy dinámicas y uno Qué bueno. aprende más. Porque Qué es que hay bueno. unas que son solo, uno no aprende nada. Bueno, me encanta. Entonces vamos a cerrar con esto. Para el próximo viernes, porfa, muchachos, tengan en una hoja, puede ser en Word o escrita ahí a mano, y van a tener claros algunos de sus, en sus negocios, una lista de sus principales costos, acuérdense, y de sus principales gastos del negocio, ¿sí? Y los van a clasificar, porfa, entre cuáles son fijos y cuáles son variables. ¿Listo? Sencillo. Simplemente los van a listar, no ponerles el precio, nada, solamente van a decir. Quiero que adicionalmente de esos costos y de esos gastos, me devuelvo acá esta lámina. Entonces ustedes tienen, no, la hora que le pago al ayudante, listo. En materiales, qué sé yo, los insumos para la producción, si tengo un restaurante, los insumos para la producción de los platos, listo, que me le coloquen una nota al lado, entre los clasifiquen de 1 a 5, ¿sí? En el nivel de importancia, me explico, este tiene más nivel de importancia en mi estructura que este, entonces a este le doy 5, a este le doy 3, no, el transporte no es tan importante en mi negocio, a este le doy 1, ¿sí me hice entender en esta parte? Entonces, que clasifiquemos para nuestros negocios los principales costos, los principales elementos que consideramos de gasto y que les demos una calificación a cada uno de 1 a 5. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido entonces el ejercicio para la otra clase? ¿Aló, aló? Luis se cayó. Sí, profe. Algo parecido como hicimos cuando lo hicimos en el Hotel Casablanca. Sí, sí, correcto. Sí, señor, Ya, correcto. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo, regaño? No. ¿Cómo se sintieron hoy? Bien, gracias a Dios, sino que es que por acá en Garzón está molestando mucho la señal y se cae mucho la señal y a veces hay partes que no escuché, pero bueno. Es en todos lados, amigo, esto es en todos lados. Claro Sí. está que nos saca la plata. Bueno, entonces... Pásate a Movistar. Bueno, chicos, quiero agradecerles a todos, que le metamos fuerza, que le metamos ganas. Gracias por venir, gracias por estar acá. Todo el material, recordarles que va a quedar a disposición de ustedes en el aula y también, como una vez, por favor, no se olviden de la asistencia. Ya se envió, por favor, no se olviden de la asistencia y nos vemos en la próxima Masterclass Financiera. Gracias a todos. Chao, chicos. Muchas gracias. Listo, Bueno, gracias, feliz noche. chao.